M2 Capital presenta. Hoy nos acompaña en el programa César Fernández del Campo. Nuevamente estamos aquí en su programa Inversiones y Negocios, aquí en Telefórmula, y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el timing perfecto en el desarrollo inmobiliario y cómo detectar oportunidades a tiempo y evitar errores y maximizar la rentabilidad de tus proyectos, de tus inversiones. Y el día de hoy tenemos de invitado a César Fernández del Campo, el cual es empresario y consultor inmobiliario, y de hecho acaba de publicar un libro que se llama Follow the Hippies, que son estrategias para invertir en tiempos de gentrificación. Así que todo apunta a que vamos a tener un programa muy interesante con mucha información de valor. Así que bienvenido, César, ¿cómo estás? Gracias, Juan ¿Cómo te Carlos. va? Bien, muy contentos de estar acá contigo platicando de negocios. Excelente, César. Oye, pues muy interesante, empresario y consultor también inmobiliario. Cuéntanos un poquito de cuáles han sido tus inicios como empresario en el tema del desarrollo inmobiliario y cómo fue que te adentraste a este mundo. Fíjate, haces una buena distinción entre empresario, porque fui emprendedor. Esas no te las voy a platicar, porque todas fracasaron. Llegó un punto en donde de emprendedor intenté volverme empresario, metiéndole una estructura a la empresa, un gobierno corporativo como tal, y ya ahorita ya me considero empresario. Pero ahorita soy director general de Macondo Desarrollos y cofundador también de Macondo. Entonces, actualmente estamos desarrollando en distintos lugares del país distintos tipos de proyectos, tanto residenciales como con hoteleros de second home, hoteleros en glampings. Tenemos una cartera amplia de desarrollos actualmente. Y pues bueno, eso realmente enfocados prácticamente 100% de desarrollo inmobiliario, aunque tenemos algunos negocios secundarios que dan servicio, como una mueblería, tenemos administraciones de condominios y demás, pero prácticamente 100% de desarrollo. Oye, platícanos, ¿cuál fue tu primer desarrollo? ¿Dónde fue tu primer desarrollo? ¿Hace cuántos años fue tu primer desarrollo inmobiliario y brincando a este mundo de los negocios de bienes raíces? El primer desarrollo de manera formal, como tal, con toda la estructura completa, te puedo decir que 10 años. Tenemos 15 años construyendo, pero los primeros 5 fue puro aprendizaje para poder llegar. Creo que te vuelves desarrollador cuando entran los créditos puente. Antes de los créditos puente puedes ser constructor, puedes ser comercializador, puedes ser un analista financiero, pero la estructura completa entra cuando las instituciones financieras te determinan desarrollador y te ayudan para tener tasas internas de retorno más altas. Platícame, ¿por qué haces esa distinción de que te vuelves un desarrollador inmobiliario cuando inician los créditos puente? Y para los que a lo mejor no están tan familiarizados con qué son los créditos puente, ¿nos puedes explicar un poquito de qué tratan? ¿O para qué sirven, verdad? Bueno, en el desarrollo inmobiliario habrá 500 años de estudio de esto, ¿no? Está todo muy escrito, todo muy estandarizado, hay muchísima lectura al respecto de esto. Y casi siempre aterriza en términos financieros. Te diría que es un negocio en una amplia vertiente financiera, aunque muchos arrancamos pensando que es un negocio de construcción, muchos pensamos que es un negocio de comercialización, y la verdad es que no, es un negocio completamente financiero. Entonces, por esto es que es muy importante el tema de los créditos puente, porque cuando te das cuenta que es un negocio financiero, buscamos tasas internas de retorno más que rentabilidades de los proyectos. Entonces, para lograr las tasas internas de retorno se tiene que hacer una estructura en donde el banco te apoye a construir el edificio ocupando las preventas de la gente y trasladando, como si fuera factoraje, trasladando los contratos de preventa hacia el banco para que te presten y poder construirlo. Entonces, ahí te pudiera decir que es más o menos donde se estructura completo el desarrollo inmobiliario. Por eso hago como una distinción entre constructores que construyen y venden y que es un negocio completamente válido, entre comercializadores que lo es completamente válido, pero el desarrollo inmobiliario realmente es lenguaje financiero. Aquí hay algo muy interesante que dices, porque exactamente son tres cosas diferentes y me gustaría que nos platiques un poco tú cómo lo ves desde tu perspectiva, porque una cosa es ser constructor, una cosa es ser comercializador y otra cosa es ser desarrollador inmobiliario. ¿Cuáles son esas diferencias
Porque por ahí a los que van emprendiendo, los que van iniciando en este apasionante mundo del desarrollo inmobiliario, se confunden, ¿verdad? A veces el constructor piensa que es desarrollador, a veces Sí. el que comercializa. Mira. Pero ¿cuáles son esas diferencias? Y puede ser que lo sea. O sea, esto es como yo lo entiendo, ¿no? Tuve alguna vez un mentor de desarrollo inmobiliario que me hablaba que entendía el desarrollo como un triángulo equilátero, en donde hasta arriba estaba lo comercial y las dos vertientes de abajo eran la construcción y lo financiero. Entendía y podrías ir girándolo el triángulo, siempre ibas a tener arriba la vertiente que más cómodo te tenía. Pudiera ser comercial, que tú empujes a través de lo comercial, pero necesitas una base fuerte, tanto financiera como de construcción. O si eres un gran constructor, tu vertiente puede ser construcción, pero necesitas una base y equipo y alianzas dentro de lo financiero y lo comercial. Entonces puedes ir girando el triángulo, como lo quieras llevar, pero la realidad es que el desarrollo termina siendo la unión de estas tres vertientes. Entonces el desarrollador lo que hace es agarrarte de la que más cómodo te sientes para empujar en esa área, pero necesitas las alianzas adecuadas para que te tengan el soporte del triángulo, que es en la planta baja, que es de las dos ramas que puede ser que no tengas toda la estructura como tal. Entonces, para mí el desarrollo inmobiliario es la unión de estas tres vertientes. Oye, ¿y pasaste tú o sea, fuiste constructor como Sí, tal? claro. O sea, ¿qué fuiste primero? Constructor. ¿Y luego brincaste a desarrollador? ¿O primero comercializabas? No. Y después brincaste? Constructor. Ok. Sí. Mi papá es arquitecto, mi mamá también. Ok. Entonces, yo siempre veía la obra como parte del desarrollo inmobiliario, ¿no? Yo estaba metido en obra siempre y arrancamos con una constructora y empezamos construyendo algunas casas. Mi arranque fue construcción. Así es. Oye, ¿y qué te llevó a brincar como constructor a desarrollador? Y ahora la pregunta es, ahora que eres desarrollador, ¿sigues construyendo? O sea, ¿tú mismo eres tu proveedor de la construcción o ya subcontratas esta parte de la obra? Mira, la primera pregunta, ¿qué me llevó a los problemas? Ok. Cuando te topas con un problema de que tienes un proyecto que no se está comercializando y te quieres profesionalizar en eso y te metes, intentas hacerlo tú, chocas con pared, te regresas y hasta que encuentras a la persona adecuada que te puede ayudar en eso, te das cuenta que esa no es tu chamba. Entonces, ¿cuáles fueron los problemas? Al final del día arrancas un proyecto inmobiliario de una manera empírica, Sí. lo vas llevando de una manera empírica y te das cuenta que el mercado y la tendencia te lleva y te pone exactamente donde debes de estar en su momento, ¿no? No crees que fue una planeación de uno decir, se va a hacer de tal forma, sino que te das cuenta que no se puede hacer de otra. O sea, realmente hay un mercado que termina mandando y Claro. cuando tú necesitas construir, empieza a aparecer las políticas del Banco de México. O sea, realmente el Banco de México, al establecer la tasa interna entre ellos, la TIE, ese es el factor que manda el valor del dinero. Claro. Entonces, esa es en la primera que me decías que, ¿cómo arranqué? Te diría que construcción, Ujú. pero ya no construyo. Ok. Ya no construyo y no comercializo tampoco. ¿Por qué ya no construyes y por qué ya no comercializas? Porque al final del día me di cuenta que en donde teníamos la fortaleza realmente era en la estructura financiera de los proyectos. Ok. En la estructura financiera, ese es la vertiente de arriba de nuestra desarrolladora, es el análisis de terrenos, el análisis de oportunidades, armar un proyecto de negocio completo, encontrar el equipo que te ayuda en capital inicial, créditos puente. Esa fue nuestra fortaleza. El director de la orquesta. Al final, que termina siendo como, porque es lenguaje financiero. Sí. Entonces, arquitectura, hacemos algo de arquitectura dentro del corporativo, pero más que nada conceptuales, porque no hago ni proyectos ejecutivos. Realmente hay una empresa aliada nuestra que nos trabaja prácticamente todos los proyectos de arquitectura y constructora igual, no construimos. De hecho, mencionabas ahorita que el desarrollador inmobiliario debe de elegir como esa parte que empuja más el tema al final del día. El objetivo final es tener un producto, un proyecto pues financieramente viable, ¿no? Y con la mejor rentabilidad que se pueda. Así es. Y creo que no lo acabas de decir, tú vas más por el tema financiero. Es lo que terminó siendo una fortaleza nuestra, pero tengo muy buenos amigos desarrolladores que su fortaleza es la construcción. Así es. O sea, los tengo y hay otros que su fortaleza es la comercialización. Al final del día esta fue la que nos acomodó dentro del equipo, con lo que teníamos de equipo y pues ahí acabamos y nos hemos profesionalizado en esto.
específicamente qué es lo que nos gusta, lo que nos apasiona dentro de Macondo y formando las alianzas adecuadas en los dos pilares de abajo que hemos hecho con iMéxico, por ejemplo, en el área de comercialización. Ha sido un gran aliado y constructoras, pues con varias. Pero eso lo vamos a ver después de un corte y volvemos aquí a Inversiones y Negocios en Telefórmula. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y volvemos aquí a Inversiones y Negocios con servidor Juan Carlos Zamora y estamos teniendo una plática muy interesante sobre cómo de ser emprendedor a constructor a desarrollador y encontrar la fortaleza de este negocio en el tema financiero. Platicábamos aquí con César que uno de sus fuertes es el tema de la estructura del negocio financiero y platicamos sobre los créditos puente. ¿Hace cuántos años fue tu primer experiencia o hace cuántos años fue que obtuviste tu primer crédito puente? 8 años. 8 años. Sí. De 8 años para acá, ¿cómo se han comportado los créditos puente en costos, en facilidades de obtención? Sí. Te digo porque mucha gente que también nos ve, bueno, nos ven emprendedores, nos ven empresarios, nos ven inversionistas, nos ven personas que ya son desarrolladores o incluso que apenas quieren ir hacia ese camino. ¿Con quién fue tu primera experiencia? ¿Con qué banco? ¿Con qué bancos has trabajado? Tasas, ves ahora el dinero, antes era más barato, ahora es más caro, anteriormente pedían menos cosas, ahora piden más cosas. Platícanos un poquito toda esa experiencia que has tenido. Mira, el banco lo que hace es evaluar el riesgo de una oportunidad para colocar el dinero. Entonces, si han aumentado los precios es porque ha aumentado el riesgo. Okay. Entonces, en el desarrollo inmobiliario hay dos vertientes también, haz de cuenta que fueron una Y, ¿no? En la carretera. Uno es los desarrolladores inmobiliarios que tienen inversiones en lugares donde la demografía pide vivienda. Okay. Ejemplo, Querétaro. Uh-huh. No hay manos suficientes para construir la demanda de vivienda que se requiere en Querétaro actualmente. El crecimiento poblacional absorbe todos los productos que salgan al mercado actualmente en Querétaro. Okay. Entonces, en ese tema demográfico, el banco considera que no hay riesgo. Okay. Ahí te dice el banco, en un tema como Querétaro, la tasa de interés es más baja. Los enganches que piden para darte el crédito es más bajo para los clientes también, porque no hay riesgo. El otro lado de la calle que jalas hacia el lado izquierdo sería el desarrollo inmobiliario enfocado a la economía. En el caso de la economía estamos hablando de second homes vacacionales, en donde sí hay un riesgo más alto que donde la demografía no lo pide. Okay. Entonces, nosotros que estamos acá en nuestro sector de economía, que no es una necesidad, no es una necesidad básica, están un poquito más caros los créditos, porque el factor de riesgo es más alto. Entonces, nos piden que los clientes den enganches más fuertes y el crédito también es más caro. Entonces, te diría que el banco es el que determina realmente el factor de riesgo de un proyecto. Pueden ser económicos los créditos o pueden ser caros, dependiendo de en dónde estés desarrollando. Oye, y en tu experiencia, platícanos un poquito de la secuencia de los bancos con los que les puedes recomendar ahí que se puedan acercar las personas que están buscando algún crédito puente. Mira, depende qué número de desarrollo lleves y depende en dónde estés. Te diría que si estás arrancando en el tema del desarrollo inmobiliario, ir a los bancos de planta baja es perder el tiempo. Okay. No te lo van a dar. Bancos de segundo piso, complicado te diría que te fueras a las SOFOMS. Okay. Son más caras, pero es el primer acceso a entrar a los créditos puente como desarrollador inmobiliario. Ya una vez que tienes esta experiencia con las SOFOMS, ya has cumplido bien en tus proyectos y tienes una expertise,
Puedes tocar los bancos de segundo piso que tienen tasas de intereses más bajas, pero es un poquito más complicado de sacarlo. Cuando llegas abajo, a los bancos de primer piso, realmente tienes que estar 100% en demografía. No, ellos no le apuestan al tema de la economía, 100% en desarrollos que lo pida la demografía y que el volumen sea muy grande. Entonces, como pequeño y mediano desarrollador, el enfoque deben de ser SOFOMs o bancos de segundo piso. Ok, muy bien. Ahora, en el tema que mencionas como desarrollo inmobiliario en zonas turísticas, ¿no? Platícanos en qué zonas, en qué lugares estás desarrollando en este momento. Mira, ahorita estamos desarrollando en Playa del Carmen, en Tulum, Puerto Escondido, Oaxaca, y ahorita un tema que me trae bien emocionado, que es el desarrollo de Mahahual. Es que Mahahual trae una mezcla de políticas públicas, enfocándose al sur del estado de Quintana Roo, y aparte una tendencia del consumidor a buscar el Caribe no tan caro. Entonces esto está cayendo en Mahahual. Entonces son realmente en esta zona que prácticamente todo es en playa, salvo el de la ciudad de Oaxaca. Y el Caribe no tan caro, ya le falta poco, ¿no? Porque ya después de Mahahual, ¿a dónde te vas? No, ya se acabó, ¿no? Se acabó. Se acabó, ya te vas a Belice, ¿no? Sí, lo que sigue es Belice. Entonces creo que ese que acabas de decir algo muy interesante, el Caribe no tan caro, ya estamos a unos, ¿qué te gusta? ¿Cuántos años crees que llegue ese punto en que Mahahual? Porque así le pasó alguna vez a Tulum, ¿no? Alguna vez le pasó a Cancún, alguna vez le pasó a Playa del Carmen, que no era tan caro, hoy pues ya es mucho más caro. Pero hablando de estos ciclos inmobiliarios, ¿verdad? ¿Cuánto crees que hoy a Mahahual le toque para llegar a esos precios que ahora tiene Tulum? Mira, ayer hizo una publicación la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, de una inversión de $600 millones de Royal Caribbean, que van a hacer un lugar que se llama Perfect Day Mahahual, y lo van a tener terminado para 2027. 27, así es. Entonces, te diría que tenemos de aquí al 2026 y cacho para llegar a ser todavía posible comprar terrenos y propiedades beachfront. Después de eso, nos va a pasar como Playa del Carmen, como Cancún, como Tulum, que simplemente los precios están fuera de nuestro alcance, ¿no? Sí, es contrarreloj. Aparte que fíjate que tiene algo muy interesante Mahahual. Bueno, interesante y también una limitante es que no hay tanto terreno beachfront, porque ahora, o sea, puedes agarrar un beachfront, pero no, digamos, esta parte hacia atrás para hacer desarrollos grandes, porque hay mucho mangle. Muchísimo, ¿no? Mangle. Hay mucho mangle, entonces no se presta tanto para el desarrollo como a lo mejor Playa del Carmen, ¿no? Que es donde estamos ahorita, pero bien lo dices, yo creo que estamos contra el reloj y yo también lo veo que en 2 años tiene uno para poder agarrar lo que... Todavía poderte adelantarte al ciclo que viene hacia allá, ¿eh? Que hay otra parte también muy interesante, que es Chetumal, Chetumal que no es beachfront, pero tiene una bahía muy padre, sobre todo de calderitas hacia adelante. Es que ahí es donde están las políticas públicas, donde ves que el gobierno está poniendo dinero. Escuché cuando se abrió el aeropuerto de Tulum, todo el mundo se quejaba de que no estaba cerca de Tulum, ¿no? Ajá. Está a 35 minutos y platicando con autoridades de gobierno estatal, no eran federales en este caso, me platicaban que el aeropuerto de Tulum no se hizo para Tulum. O sea, el aeropuerto de Tulum se hizo para crecer el polo del sur de Quintana Roo. La Costa Maya. Así es, toda la Costa Maya. Entonces se pone en un lugar estratégico para atender lo que ya estaba atendido, que era Tulum, y de ahí desarrollar el polo del sur, que viene Bacalar, Chetumal, Mahahual. Y Chetumal también tiene una inversión multimillonaria importante del gobierno federal en el aeropuerto. Está teniendo una renovación completa del aeropuerto. Entonces, cuando ves que las políticas públicas están empujando para allá, hay que adelantársele tantito el tiempo. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante que ahorita lo vamos a abordar aquí con tu libro, que me lo estoy guardando para tocar ahorita unos temas, pero seguramente eso debe venir aquí, que uno tiene que, para seguir las oportunidades de inversión, tienen que seguir las políticas públicas, hacia dónde está la inversión apuntando, y creo que parte de eso es el éxito que ha tenido, y seguramente tú lo has visto, el sur de México, con toda esta infraestructura del Tren Maya, nuevos aeropuertos, inversión en los aeropuertos que ya están, que incluso ahorita hablabas del de Chetumal, que creo que están ahí a punto de reactivar, que ya hubo en su momento, pero reactivar el vuelo Miami-Chetumal. Ah, no lo sabía. Sí, interesante. Sí. Están trabajando ya en eso, entonces eso abre una puerta muy interesante también. Y otro destino que está ahí de Bacalar, ¿qué opinas de Bacalar, por cierto? Impresionante Bacalar. O sea, yo cada que voy quedo con el ojo cuadrado de este lugar, no te diría ni que es azul turquesa, porque hay realmente 7 colores ahí adentro en la laguna, y todo lo que toque laguna ahí es espectacular. Bueno, y oye César, a ver, hablando de que
llegaste de emprendedor a constructor, a desarrollador y ahora a escritor, ¿verdad? Estás aquí estrenando tu primer libro, por acá está, ¿verdad? Aquí está el primer libro de César Fernández, se llama Follow the Hippies. Primero, antes de adentrarnos en el libro, ¿por qué escribir un libro? Híjole, Porque trabajo de tener, ¿no? sí, trabajo. No, el desarrollo inmobiliario, sí, da algo de trabajo. ¿Por qué escribir un libro? Siento que cuando platico de cómo me volví de emprendedor a empresario, siempre menciono que hay términos y hay conceptos que hay que saber. Luego pasan las películas de terror que dicen, cuando encuentran el nombre del demonio lo controlan, ¿no? Entonces ya hay que encontrar el nombre. Creo que en los negocios es igual. Una vez que tienes un problema, el problema tiene nombre y si tiene nombre tiene solución. Entonces, las definiciones y los conceptos son muy importantes. Vamos y volvemos a un corte aquí en Inversiones y Negocios en Telefórmula. ¿Hacer dinero sin dinero? Juan Carlos Zamora asegura que sí es posible y que solo se necesita el capital del conocimiento. Conoce a Juan Carlos, un apasionado de los bienes raíces, fundador de la Universidad de Bienes Raíces y de la empresa líder en inversiones, M2 Capital. Conoce cómo ingresar al mundo de los bienes raíces, qué herramientas y habilidades son necesarias para tener éxito en este negocio y mucho más. Y no necesitas dinero para empezar como muchos lo creen. Sigue de cerca el camino de Juan Carlos para aprender todo sobre este emocionante mundo. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y volvemos aquí a Telefórmula en Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora y estamos aquí muy entretenidos en esta plática con información muy valiosa que ahorita vamos a empezar a ver de este libro. César, nos platicabas el por qué escribir un libro y te lo digo y te entiendo porque gracias a Dios también yo he tenido la oportunidad de escribir algunos libros y es tiempo y sobre todo el primero. Sí. El primero es tiempo y también ahí pues, he tenido la oportunidad de también estar en el mundo del desarrollo inmobiliario y trabajo ahí todos los días. Entonces, tomarte todavía el tiempo de escribir un libro, platicábamos el por qué o el para qué escribir un libro. Si quieres, retomamos ahí el punto. Es bien difícil explicarlo, pero al final la conceptualización de los términos es muy importante para poder resolver los problemas que vienen hacia adelante. Entonces, íbamos a hablar dentro de la empresa, analizar los porqués de los crecimientos tan rápidos de Tulum y analizar el porqué del decrecimiento en su momento de Playa del Carmen y luego crecimiento otra vez. Entonces, cuando estábamos haciendo los estudios de mercado sobre los desarrollos, nos dimos cuenta que había un patrón que se repetía y quise escribir de esto, quise darle una estructura y un porqué. Y cuando me di cuenta ya estábamos arrancando con un libro. Y dije, ¿por qué mejor no establecerlo bien y poder hablar de esto? Porque creo que es algo que aparte que está de moda, el tema de la gentrificación. Claro. Es un problema y una oportunidad que se tiene en todos lados del mundo, el tema de la gentrificación. Dije, ¿por qué no darle una vertiente a lo que hemos vivido en la Riviera Maya? Que hemos visto cómo las tendencias y las modas generan burbujas inmobiliarias muy fuertes, muy rápidos, luego vuelven a caer y pareciera que es el peor momento y después vuelven a levantar las burbujas, otra vez hay iniciativa, hay tendencias, hay crecimiento y me di cuenta que es una combinación tanto de tendencias del consumidor como políticas públicas. Entonces decidimos escribir sobre esto y pues es de lo que habla más o menos el libro. Oye, y el título me llama la atención. A ver, platícanos un poquito el título, Follow the Hippies. ¿Qué significa? ¿De dónde salió el título? Mira, nace de la observación del crecimiento, primero de Tulum. Tulum es un espacio que creció demográficamente y en precios en un periodo muy corto. O sea, realmente creció en 5 años lo que crece en ciudades en 15 o 20. Entonces se pudo observar todo el crecimiento, qué tipo de personas llegaban, qué tipo de personas se iban. ¿Sí me entiendes? Entonces, desde Playa del Carmen veíamos lo que estaba pasando. Primero fueron los hippies.
los que se fueron para allá hace 15 años. Y ahí estaban. Ellos estaban muy tranquilos, lejos del tumulto, lejos del ruido, lejos de la gentrificación. Claro, lejos de esto, exactamente, sí. estaban en Tulum. Pero esa vida disgregada que tienen ellos y una comunidad colaborativa atrae a cierto tipo de personas que buscan estar separados. Normalmente, y a estos los menciono a ellos como el eslabón 2, después de los hippies vienen estas personas que son lo que le llamo yo en el libro los poderosos. Okay. Cuando se juntan los poderosos con los hippies, se genera un ciclo económico muy rápido, muy atractivo para los inversionistas, porque normalmente estos poderosos se llevan muy bien con la belleza, que es el tercer eslabón del libro, que habla de los hedonistas. Entonces estamos hablando que son los hippies, los poderosos, los hedonistas. Después vienen los aspiracionales, que es el eslabón 4, y el eslabón 5 les menciono yo que son los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa cuando llega el hedonismo a Tulum? Porque estamos hablando de Tulum. Primero se fueron los hippies. Ok, se fueron. Ya no están. Los hippies estaban en Tulum hace 15 años. Sí, ahí estaban. Y llegaron los poderosos. Había muchas historias acá de que te encontrabas a Leonardo DiCaprio tomándose un helado con gorra y nadie lo molestaba porque era una vida desgregada, ¿no? Ok. Entonces, de repente empezó a llegar el hedonismo a Tulum. Empiezan a aumentar los precios. Este helado, que antes era orgánico, ahora vale 3-4 veces más lo que costaba ahí. Se empieza a hacer famoso el destino, mucha fotografía, mucho Instagram. Y cuando te das cuenta, ya no hay hippies. Se fueron. Se fueron. Sí. ¿Por qué? Porque aumentó el precio de la vivienda, aumentó el precio del consumo. Entonces, cuando esto empieza a aumentar de precios, ellos se mueven. Sí. Y se quedan dentro de la ciudad los poderosos y los hedonistas. Estos dos hacen que todos aspiremos a ir. ¿Quiénes son los hedonistas? Para mí los hedonistas pudieran ser los que están hasta arriba en la cadena alimenticia dentro del ser humano. O sea, es gente guapa, es gente que come bien, hace ejercicio y lo saben. ¿Sí? Listo, ellos son para mí en el libro los hedonistas. Los que disfrutan realmente, creo que les toca una vida quizá un poquito más fácil. Entonces... Cuando llegó el que tiene los hoteles, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Va perfectamente bien. Hedonista. Palazuelos, sí. ¿no? Y realmente ahí te lo pudiera describir que es cuando hubo una tendencia de vestimenta en Tulum, ¿no? Todos los sombreros tuluminatis. Sí. Y empezó a ver esta tendencia, creo que te diría que es donde llega el hedonismo, que realmente se perdió la esencia hace 15 años de Tulum. Sí. Y cambió a otra tendencia. Y cuando te das cuenta, los hippies ya no están ahí. Ya no están. Y dices, ¿en dónde están? Y yo ahí es donde le puse el título del libro que decía, pues hay que seguirlos. O sea, como desarrollador inmobiliario, follow the hippies, porque se mueven de las ciudades. Muy bueno. Así es. Muy bueno. Oye, ¿y de los hedonistas dijiste que llegaban quiénes? Ahí vienen el siguiente eslabón, que es el eslabón de los aspiracionales. Ok. Cuando ellos llegan, se van los poderosos. Porque ya no se puede mezclar tanta gente con estas personas que buscaban estar separadas del tumulto, la fotografía y los paparazzis. Entonces, ¿a dónde se van los poderosos? Normalmente siguen a los hippies. Así es. Entonces, más o menos de esto habla el libro, de antropología inmobiliaria, antropología social. Oye, pues los hippies yo creo que están entre Mahahual y Bacalar. Yo te diría que los hippies... ¿O qué opinas? A ver, si tuviéramos que hablar de Quintana Roo, sí. Sí, bueno, hablando de Quintana Roo, sí. Realmente creo que los hippies de Tulum en algún momento ya estuvieron en Costa Rica. Por ahí es más o menos donde hemos estado ubicando las tendencias de dónde se han movido y dónde ves más fotografía. En la zona de Samaná, en República Dominicana. Ahí es en donde se están moviendo y están empezando a llegar el grupo de poderosos. Ya sabemos qué es lo que va a pasar ahí. Va a haber hedonismo en su momento, van a aumentar los precios. Y entonces de lo que habla el libro es del timing. ¿En qué momento debes de hacer la inversión de acuerdo a este ciclo económico que se genera? Que exactamente, y más o menos te lo voy a preguntar, pero creo que ya la respuesta ya la tenemos. ¿A quién va dedicado este libro? ¿A constructores, a desarrolladores, a inversionistas? ¿Para quién es este libro? Mira, yo vivo en el sector inmobiliario todo el tiempo. Creo que le puede servir de algo a un inversionista, pero de la misma manera al área de comercialización. También justificarle al cliente por qué hacer una inversión y en qué momento puede ser algo que pueda servir. Yo creo que puedo abonar un poquito en cualquier rubro dentro del sector inmobiliario, ya sea desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de construcción y desde el punto de vista de comercialización. De hecho, aquí precisamente leyendo
los tres movilizadores, que creo que los acabas de mencionar, financiero, comercial y construcción. Sí, así es. ¿Verdad? Así Que es lo que hemos venido platicando. Y también me mencionas el capitalismo y su impacto. Platícanos un poquito sobre el capitalismo y su impacto en el sector inmobiliario, que creo que tiene que ver con esto que nos platicaste de cuando llegan las diferentes personas a un lugar, ¿no? Sí, en el libro hacemos un análisis de cuáles son los factores positivos que el capitalismo nos da. El capitalismo está basado en la competencia. Okay. Entonces, cuando hay competencia, el cliente final gana, porque competimos los que estamos buscando el recurso de esta persona y tenemos que hacer los mejores productos al mejor precio posible. Entonces, el capitalismo es positivo. Sin embargo, también ha generado disparidades de capacidad y de medios de producción. Quien maneja la información, la comunicación, tiene la posibilidad de hacernos creer que cierto lugar es el lugar para invertir. Claro. Entonces, este capitalismo también generó eso. Entonces, tiene los puntos de vista positivos, tiene puntos de vista negativos dentro del sector inmobiliario. Yo entendiéndolo como una realidad, no tanto como un análisis de qué es lo que nos conviene, si la izquierda o la derecha y demás, sino como una realidad actual del capitalismo, hacemos un análisis de dónde poder tener la oportunidad, dónde poder adelantárselo un poquito a esto que vemos que pasa siempre en distintos lugares del mundo y donde ya ha pasado. Oye, muy interesante, fíjate que estoy aquí leyendo algunas cosas de las que pusiste o que estás viendo, que mencionas que esto, bueno, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas, sí, ¿no? Y una de las cosas negativas aquí que estoy leyendo es la desigualdad en el acceso a la vivienda. Vamos a un corte y volvemos aquí a Telefórmula en Inversiones y Negocios. Bienvenido a uno de los sistemas más poderosos que existen en el mundo inmobiliario para multiplicar tu capital. ¿Estás buscando crear tu primer desarrollo inmobiliario? ¿Estás buscando diversificar tus ingresos? ¿Eres empresario o eres inversionista y tienes ese sueño de convertirte en desarrollador inmobiliario? Bien, hemos creado este curso online donde mediante sesiones a la hora que tú quieras tomar vas a aprender a cómo hacer un desarrollo inmobiliario. Regístrate en este momento a este curso online de cero a desarrollador inmobiliario. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y volvemos a Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora, y es que estábamos hablando sobre las partes positivas y también negativas que tiene pues esta parte de cuando llegan los hippies, cuando se van los hippies, cuando llegan los poderosos y demás, que es una teoría muy interesante que nos platica aquí César. Y una de las cosas como oportunidad que después es que cuando llegan los trabajadores, y creo que no llegamos hasta esa parte, fíjate, que son la última parte que llega de esta secuencia. Y cuando llegan los trabajadores, pues normalmente exactamente se encuentran con la desigualdad en el acceso a la vivienda, porque prácticamente la tierra subió de valor, incluso se pudo haber vuelto una burbuja inmobiliaria, sí, ¿verdad? Sí. Entonces ahí está el tema, sobre todo creo que, y hablando de Tulum, porque platicábamos como ejemplo de Tulum, pues le sucedió o le está sucediendo en ese momento después de todos los trabajadores que llegaron, porque llegaron más de 8,000, 5,000 trabajadores por ahí, más o menos me habían pasado el dato, no lo tengo muy bien, con todo el tema del Tren Maya y demás, y gente que no tenía, primero la renta carísima, ¿no? En ese momento, y gente durmiendo en una casa, 5, 7, 8 personas, y es que el déficit de vivienda es caro. Empezando porque la tierra es cara, la construcción es cara, bueno, tú sabes todos estos temas también. ¿Qué opinas de eso? Porque entendiendo también que, como bien dijiste, me gustó una frase que dijiste que cuando un problema tiene nombre, ese problema tiene solución. Así es. Y este problema tiene un nombre. ¿Cuál es la solución o cuáles son las
áreas de oportunidad o cómo aprovechar incluso esto? Porque cuando hay un problema también hay oportunidades. Fíjate que una de las cosas negativas del capitalismo es que solamente los más ricos le pueden construir a los más pobres. ¿Por qué es esto? Hablábamos hace rato del factor de riesgo. Entonces, el banco determina el riesgo. Para construir a los más pobres, a la necesidad, cuando vamos a construir vivienda de primera necesidad, solamente el constructor, el desarrollador, debe de enfocarse a eficientización de procesos. No pueden tener grandes márgenes de utilidad sobre estos proyectos que son realmente una demanda dolorosa del país. O sea, que hay una deficiencia en esto. Y ahí es en donde entran las políticas públicas. Las políticas públicas, hace poquito escuché a la presidenta Claudia Sheinbaum que van a empujar a través del Infonavit la creación de vivienda en Los Cabos, que también tiene un déficit. Entonces, entran políticas públicas, entran créditos con tasas más bajas de interés para que los... Pero, ¿quién puede pagar? ¿Quién puede asegurarle al banco que se van a pagar con esas tasas de interés tan bajas? Solamente los más ricos. Entonces es donde se hacen las licitaciones públicas más grandes del país para construir estos lugares de vivienda grandísimos. Y entonces sigue siendo el mismo factor del capitalismo. Ahora ellos van a construir para el gran margen de la población, van a tener márgenes pequeños pero seguros porque es una necesidad demográfica y no económica, como implica en donde estamos los desarrolladores que somos pequeños y medianos desarrolladores. Oye, sí, muy interesante. Oye, y a ver, platícanos un poco, porque ahora vamos a ponernos el sombrero del inversionista, ¿verdad? ¿A dónde vamos? ¿A dónde están los hippies? ¿Dónde invertir? ¿Qué hacer? Mira, al final del libro, que no se los voy a adelantar para que lo lean, pero hablo de alinear expectativas. Hay personas que quieren arriesgar dinero porque están esperando grandes rentabilidades. Okay. Hay personas que quieren tener la certeza y la seguridad de su inversión. Dentro de estos dos hay un claroscuro inmenso. Uh-huh. Entonces, el tema es entender qué es lo que quieres hacer con tu dinero, qué capacidad de riesgo estás dispuesto a tomar. Al final del día, el real estate siempre ha sido resguardo de capitales. Es muy difícil estar comparando una inversión de alto riesgo como sería una startup de tecnología, ¿no? Eso sería alto riesgo. Pero si nos vamos al alto riesgo del real estate, que al final del día resguarda capitales, sería buscar lugares que están comenzando a tener alguna tendencia. Okay. Pero yo lo que quiero ser muy claro es que el inversionista depende de lo que esté buscando. Yo te diría, mira, Playa del Carmen es un lugar muy sano en crecimientos, muy estable, en donde sabes que vas a tener la plusvalía adecuada, un retorno de inversión adecuado, sano, no hay riesgo. Okay. Ahora, Tulum tiene un poquito más de riesgo, tiene un poquito más de rentabilidad también. Ahora, si nos vamos a Mahahual, eres real estate, un inversionista con un poquito más de riesgo que esto, porque todavía no se ha desarrollado, claro, pero se puede vender 2 o 3x, como quedamos ahorita, hasta finales de 2026. Entonces, ¿dónde invertir? Analiza tu capacidad de riesgo, qué tanto quieres ganar y alínealo con el lugar donde lo vas a hacer. Y como desarrollador, ya platicabas que estás en Puerto Escondido, en Oaxaca, estás en Tulum, estás en Playa del Carmen, estás ahora en Mahahual. ¿Hacia dónde le vas a apostar ahora en los próximos años? Mira, nuestro siguiente... ¿Cómo vas a dividir ese portafolio ahora de desarrollos? Fíjate que hay una oportunidad ahorita en Valle de Guadalupe. Ok, claro, muy bonito, que estamos analizando, pero yo creo que vamos a dar un paso de internacionalización y vamos a arrancar un proyecto en República Dominicana. Excelente. ¿En qué parte vas? En Punta Cana. Punta Cana, así buenísimo, es. Buenísimo. Sí. ¿Solo? ¿O vas con desarrolladores de mexicanos o así te la vas a vender? Solo nunca. Ok. Solo nunca. Buenísimo. Sí. Excelente. Muy buena, muy buena. A ver, vamos a ver qué tal. Sí, vaya, he visto la tendencia del consumidor americano, canadiense, que es lo que nosotros tenemos en la Riviera Maya, ha hecho crecer mucho estos polos. Entonces, hay una oportunidad ahí que hemos estado rebotando en los últimos 6 meses, trabajando en proyectos y demás. Y pues este va a ser el paso del 2025. 2025. Así muy es. Bien, perfecto. Oye, César, platícanos. Ya hablamos un poquito de lo que cuando iniciaste, ya platicamos un poquito de algunos consejos para desarrolladores, hablamos un poquito de tu libro y ahora platicamos un poquito de ti, qué te mueve, porque sabemos que ahorita, bueno, y conforme a lo que platicas de que vas a ir ahora a aventurarte a otro país, sí. ¿Verdad? ¿Qué te mueve para seguir creciendo tu negocio?
¿Qué estás buscando? ¿Cuáles son tus objetivos? 5 o 10 años, ¿cómo ves a Macondo? Fíjate que qué buena pregunta me haces. Los negocios me apasionan, pero yo creo que me queda tiempo en el sector inmobiliario, unos 3 o 4 años, nada más porque quiero pasar a una siguiente fase de mi vida. Me gustaría tomar un periodo de estudio y de ahí dedicarme a capital de más riesgo. O sea, startups me interesan muchísimo, todo el tema de negocios y tecnología me interesa mucho, y yo creo que esa va a ser como la tercera fase de mi vida como empresario, va a ser enfocándonos a lugares de capital de riesgo. Y adiós a los desarrollos. No, mis 3, 4 años que quedan es para dejar una estructura sólida de esto y ya con esa base poder estar arriesgando fuertemente en el otro lado. Entonces, yo creo que más o menos para allá va mi tendencia, es capital de riesgo dentro de las startups. Ahora platícanos un poquito de Macondo, platícanos la gente que también está aquí interesada, que busca opciones de inversión, platícanos un poco de más sobre la empresa. Pues bueno, Macondo es una empresa que ha diversificado su portafolio tanto en temas residenciales como second home vacacionales. Y ahorita estamos empujando fuertemente una tendencia que hay en el mundo, que son los glampings. Sí. ¿Dónde estás haciendo glamping? Terminamos ahorita uno en Puerto Morelos y esa es la oportunidad que tenemos en el Valle de Guadalupe. A ver, platícanos un poco de eso para la gente porque ahorita hay mucha gente que también está buscando invertir en glamping. Sí, fíjate que en la Riviera Maya, como en cualquier sector del second home, hay mucho interés por parte de los inversionistas del retorno de inversión. Sí. El retorno de inversión en algún momento se llevó por el camino equivocado, hablando de números que no podían ser, y generó cierto descontento en el mercado. En donde hemos encontrado nosotros que se pueden lograr la ocupación adecuada con las tarifas adecuadas para lograr retornos de inversión de lo que estaban buscando los inversionistas de la Riviera Maya, es a través del glamping. El ADR, que es el Average Daily Rate, más que va subiendo más a través del año en porcentajes, es el glamping. Entonces hay una tendencia de esto, la gente está buscando espacios naturales. Creo que el nuevo lujo es más que irte a meter a concreto y all inclusive. Claro. Ya la gente está buscando tener más experiencias, más contacto con la naturaleza. Entonces el crecimiento del glamping es algo que me interesa muchísimo. ¿Y por qué Valle de Guadalupe? Valle de Guadalupe. ¿Están los hippies? ¿Ya se fueron? No, ya se fueron hace muchísimo tiempo. ¿Quiénes están ahorita? ¿Los poderosos? Se fueron hace muchísimo tiempo. ¿Quiénes? Yo te diría que es una mezcla entre poderosos, hedonistas y aspiracionales. Es lo que tenemos por allá. Sí, muy bonito. Sí. Muy bonito Valle de Guadalupe. Por último, César, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puede conseguir el libro? Me pueden seguir en mis redes. Soy César FCR11. Ajá. Y mi libro se puede conseguir a través de Amazon. Ahí viene el link en nuestras redes de Instagram. Excelente. Último consejo, algo que nos quieras decir. Alinear las expectativas y ser transparente con los inversionistas. Muy bien, César. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos nos vieron en esta interesante plática aquí en Inversiones y Negocios en Telefórmula. El próximo miércoles tenemos una cita aquí con servidor Juan Carlos Zamora en Telefórmula.